Teoría de incertidumbre, medición e incertidumbre. Esta imagen es generada con inteligencia artificial. Teoría de errores. Objetivo a perseguir con la teoría de errores. Conocer el concepto de error asociado a una medida. Aprender a estimar el error accidental o casual. Conocer el concepto de error sistemático y su corrección mediante curvas de calibrado o repetición de la medida. Saber cuantificar los errores cometidos en las medidas indirectas. Conocer la notación correcta de los resultados de las magnitudes medidas. Medir. ¿Qué es medir? Medir es no más que comparar con un patrón. Por ejemplo, si medimos a lo largo del mesón utilizando la cuarta de la mano o el palmo de la mano, una delante de la otra, podemos decir que la longitud del mesón es de 25 cuartas o 25 palmos, siendo nuestro patrón la cuarta o el palmo. Un patrón de medición es una representación física de una medición. Una unidad se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o un fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. Además de la unidad fundamental y derivadas de medición, hay tipos de patrones de medición clasificados por su función en las siguientes categorías. Están los patrones internacionales, también conocidos como patrones primarios. Se definen por acuerdos internacionales, representan cierta unidad de medida con mayor exactitud que permite la tecnología de producción y medición. Los patrones primarios representan unidades fundamentales y algunas de las unidades mecánicas y eléctricas derivadas. Se calibran independientemente por medio de mediciones absolutas en cada uno de los laboratorios nacionales. En Venezuela contamos con Sencamer. El metro patrón es una varilla de medición que fue utilizada como estándar para la construcción de todas las medidas de longitud en el sistema métrico. Por esto constituye un patrón internacional o principal. El primer metro patrón fue depositado en París en 1796 y en la actualidad este se encuentra en el Conservatorio de Artes y Oficios de esta ciudad francesa. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa debatió la conveniencia de un sistema de pesos y medidas uniforme que pudiera ser aplicado en Francia y a nivel mundial. Por lo tanto, fue necesario que tuviera un basamento en alguna unidad de la naturaleza invariable. Además, debía reproducirse de manera fácil y medirse con un alto grado de precisión. Por tal motivo, la Comisión de la Academia de Ciencias Francesa creó un sistema simple y científico. La unidad de longitud debería ser una porción de la circunferencia de la Tierra y las medidas de capacidad y masa debían derivarse de la unidad de longitud. De esta manera se relacionaban las unidades básicas del sistema entre sí con la naturaleza. Para ello, se determinó que el metro patrón debía construirse de un modo que equivaliese a una 10.000ª parte de la distancia del Polo Norte al Ecuador, a lo largo del meridiano en funcionamiento, es decir, el meridiano que pasa por París. Aquí podemos, en la lámina anterior, observar cómo va esa línea del meridiano, es esta distancia. El metro de platino del conservatorio, que fue fabricado en 1799, hoy se conserva en el Museo de Artes y Oficios de París y fue trasladado ahí en el año de 2006 y se encuentra como base del metro, pero fue sustituido posteriormente, ya que se degradaba. Mucho antes de que el sistema métrico decimal fuera adoptado internacionalmente, la Convención Nacional quiso que el nuevo patrón empezara a ser conocido y mandó a instalar hasta 16 muestras de mármol blanco entre 1796 y 1797 por los distintos barrios de París. El metro patrón quedaría dividido en marcas con los decímetros y los centímetros. Aquí podemos observar una de esas muestras de mármol instaladas.
En particular, un artefacto producido a partir de una aleación de platino e iridio se aprobó rigurosamente y se seleccionó debidamente para reemplazar a su precursor. Este se mantuvo como el estándar de medición hasta 1960 y ahora esa pieza fue sustituida. También tenemos los patrones secundarios. Los patrones secundarios son patrones básicos de referencia que se usan en los laboratorios industriales de medición. Estos patrones se conservan en la industria particular que esté interesada en tenerlo y se verifica localmente con otros patrones de referencia en el área. La responsabilidad del mantenimiento y calibración de los patrones secundarios dependen del laboratorio industrial. Aquí observamos un juego de patrones de la marca Mitutoyo japonesa para ser utilizado como referencia en la calibración de instrumentos. Luego están los patrones de trabajo o instrumentos de trabajo. Los patrones de trabajo son herramientas principales en un laboratorio de medición. Se utilizan para verificar y calibrar la exactitud del comportamiento de las mediciones efectuadas en aplicaciones industriales. Ahora bien, una medida nunca puede ser exacta, es decir, siempre cometemos un error, por lo que nuestra medida no será completa sin la estimación del error cometido. Unas veces ese error será debido a los instrumentos de medida, otras a nuestra propia percepción. Los errores al medir son inevitables. En función a la naturaleza podemos definir tres tipos de error. Los errores sistemáticos son los debidos a problemas en el funcionamiento de los aparatos de medida o al hecho que al introducir el aparato de medida en un sistema, éste se altere y se modifique. Por lo tanto, la magnitud que deseamos medir cambia su valor. Normalmente actúan en el mismo sentido y generalmente en la misma proporción. Eso nos ocurre cuando, por ejemplo, queremos trasladar y dibujar líneas paralelas inclinadas y utilizamos la escuadra y la regla y separamos las líneas a través de las medidas de las reglas. Si la regla tiene una medida de ellas que no esté adecuadamente calibrada, cometeremos siempre el mismo error. Aquí podemos apreciar que puede ser que en cierta distancia dos de sus líneas paralelas tengan una mayor inclinación y por más que repitamos el ejercicio, esa medida siempre dará lo mismo porque el error está presente en la regla horizontal. Aquí podemos ver también cómo se le hace un examen físico a un instrumento para calibrarlo y certificarlo. Esta es una calibración de Senkamer y se hace a una temperatura específica y a una humedad relativa y la presión atmosférica para que los valores del instrumento no cambien. Aquí vemos otra de esas certificaciones de Senkamer. Tenemos los errores accidentales o casuales. Son debidos a causas imponderables que alteren aleatoriamente las medidas. Al producirse aleatoriamente, las medidas se distribuyen alrededor de un valor real, por lo que un tratamiento estadístico permite estimar su valor. Esto es debido a efectos, por ejemplo, del viento. Ahora procederemos a ver un video donde si estuviésemos midiendo la velocidad con que se traslada el camión y quisiéramos que ésta fuera repetible, a veces tenemos imponderados como puede ser el viento. Veamos brevemente en qué consiste esto. Eso haría que nuestro fenómeno fuese alterado y no pudiésemos medir si el camión se trasladaba a una velocidad constante o no. Si él iba a velocidad constante, el efecto del viento va a hacer que genere ciertos cambios, ya que el conductor no podrá mantener dicha velocidad. Tenemos también los errores ilegítimos. Estos son debidos al operador por mala operación a la hora de medir. Por ejemplo, cuando se hace el error de paralaje,
que ya ustedes deben haber visto en otros laboratorios, como es midiendo la concavidad que se genera en los tubos de ensayos. Debido a la existencia de errores, es imposible conocer el valor real de la magnitud a medir. Si somos cuidadosos, podemos controlar los errores sistemáticos. En cuanto a los errores accidentales, podemos reducirlos si tomamos un conjunto de medidas y calculamos su valor medio. Tomaremos como valor estimado la medida, el valor medio de las distintas medidas realizadas. Supongamos que se pretende medir la longitud L de una barra y se obtienen dos conjuntos de medidas A y B. El grupo A, cada vez que medimos, nos da 146, por lo tanto tenemos tres medidas de 146 centímetros. Y un grupo B que obtenemos en la primera medición 140, en la segunda 152 y en la tercera 146. En ambos casos, el valor estimado es el mismo, 146, o sea, el valor medio. Sin embargo, la precisión de las medidas no fue la misma. ¿Cómo podemos diferenciar la precisión de dos medidas? Mediante el concepto de error o incertidumbre que definiremos más adelante. A la hora de expresar una medida, siempre se ha de indicar el valor observado junto a su error y las unidades correspondientes. Podemos decir que el verdadero valor de la medida se encuentra con una alta probabilidad en un intervalo cuyos límites son la estimación de la medida más o menos el error estimado, es decir, la medida que será igual al valor observado más o menos su error, siempre expresado en la misma unidad. Por ejemplo, anteriormente, una vez estimado el error, se debería escribir L igual a 146, más o menos 3 centímetros, si el instrumento es un instrumento analógico, porque dividiremos la apreciación del instrumento entre dos. Si el instrumento es digital, será la apreciación del instrumento completa. Es decir, en este caso, vamos a tomar los 6 centímetros pensando que la apreciación mínima es de 6 en 6 centímetros, obviamente. Notación. En la parte de la cifra significativa, a la hora de expresar el resultado de una medida junto con el error asociado, se ha de observar ciertas consideraciones. En primer lugar, se ha de escribir correctamente el error. Dado que su valor es aproximado, no tiene sentido dar más allá de una cifra significativa, excepto en los casos en el que quitar la segunda cifra significativa se modifique considerablemente su valor. Por ello, se establece la norma en el que el error se expresa con una cifra significativa, excepto cuando la cifra sea 1 o cuando sea 2 seguida por un número menor que 5. En este caso se puede expresar con dos cifras significativas. El error, por ejemplo, si nosotros decimos que el error de la tensión es de 0,12 voltios, estaría bien expresado. Si decimos que 0,08 voltios, también. Y si decimos que el error de la longitud es de 30, estaría bien. Mal sería expresar 0,1203 voltios o 0,078 voltios o 35 centímetros. En segundo lugar, se ha de escribir correctamente el valor de la medida. Tampoco tiene sentido que la precisión del valor medido sea mayor que la precisión de su error. El orden decimal de la última cifra significativa de la medida y la última cifra significativa del error deben coincidir. Para ello se redondea el valor de la medida si hace falta. Vamos a explicar esto con más detalle en la siguiente lámina. Por ejemplo, si medimos 48,72 voltios, podemos expresar perfectamente 0,12 voltios, ya que en este caso tenemos dos cifras decimales en el error y dos cifras decimales en la medida. De manera análoga sucede en esta parte. Tenemos tres cifras decimales en esta medida
y 3 cifras decimales en el error. En el caso de la longitud sucede algo similar. La medida es de 560, más o menos un error de 10 centímetros, es decir, el instrumento puede estar midiendo de 10 en 10 o de 20 en 20. De 20 en 20 se dividiría entre 10 entre 2, para tomar su error. Y se deja el valor absoluto si el instrumento es digital. Se divide entre 2 si el instrumento es analógico. Estaría mal si yo tomo 48,721 y el error es mayor. Fíjense que solo tiene 2 dígitos decimales, mientras que aquí hay 3. Este término que está aquí, este 1, es inferior al propio error. ¿Cómo se midió si es inferior al error del instrumento o a la mitad del error del instrumento? Difícilmente se pudo haber tomado esa medida. Aquí sucede lo mismo. Como la medida no posee 3 cifras decimales, cuando el error sí lo posee. ¿Cómo se tomó un error de 3 cifras decimales? Esto también sería un grave error a la hora de tomarlo. Faltaría indicar acá en la medida 2 cifras adicionales decimales, es decir, que tenga 3 cifras. Y en el caso que se encuentra acá, ¿cómo se hizo una medida de 3 centímetros si el error del instrumento es de 10 centímetros? Por eso es que esas cifras están mal ahí. También hay que tener en cuenta cuando se trabaja con números grandes o pequeños, utilizando la notación científica de potencias de 10, que es conveniente escribir el valor y el error acompañados de la misma potencia de 10. Entonces, en estas 2 cifras, en estas podemos observar que tienen la misma potencia. Estaría mal colocarla de esta manera porque no se va a poder entender.